Hola mis hermanas, un gusto de saludarlas nuevamente y estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Verdaderamente esa es una bendición, amadas. Y en esta ocasión vamos a compartir una palabra del Señor que está en en el libro de Marcos, en el capítulo 4. Ya tal vez usted ha escuchado algún mensaje o alguna predicación de esta porción de la Escritura. Yo la voy a leer hasta el 9 y después vamos a empezar a escudriñarla ahí, porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía, ¿verdad? Miren, del verso 1 al 9 voy a leer. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, dice la palabra, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Esto ya lo había hecho antes el Señor, lo había empezado a hacer en unos capítulos anteriores, lo podemos ver en el libro de Marcos, ¿ya? Él empezó a enseñar al aire libre. Lo que Jesucristo empezó a hacer fue algo nuevo, ¿ya? La escritura y todo lo referente al Señor solamente se enseñaba en la sinagoga, pero Él salió afuera, empezó a enseñar fuera de la sinagoga. Y en particular dice junto al mar. En el capítulo 3, en el verso 9 y 10 dice así: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Bueno, el Señor empezó a enseñar fuera de la sinagoga y empezó a hacerlo a la orilla del mar en una barca, ¿ya? Podemos deducir por esto que era una manera también de resguardarse de la multitud, porque es impresionante. Miren lo que dice, porque por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los evangelios hablan de que el Señor era como que lo oprimían ahí, le apretaban. Entonces el Señor empezó a usar este método de enseñar arriba de una barca. Es un paisaje hermoso de pensar, ¿cierto? Esto le proveía también buena acústica, porque se produce algo ahí a la orilla del mar, él arriba de la barca enseñando y la multitud en la orilla del mar. Un paisaje precioso tiene que haber sido, ¿verdad? Bueno, así es este maestro maravilloso. Sigamos. Verso 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. El Señor empezó a usar otro método de enseñanza, las parábolas, ¿ya? ¿Qué son las parábolas? La parábola es un término griego que viene de la idea de establecer una cosa al lado de otra. Establecer una idea espiritual al lado de una verdad diaria de la vida. Esa es la forma en que el Señor empezó a enseñar. Jesús enseñaba verdades profundas espirituales con ejemplos prácticos de la vida cotidiana. Eso hacía la parábola. Ahora, la parábola no era fácil de entender, ¿ya? Dicen los estudiosos que requería de una clave o de una llave para poder sacar la verdad espiritual. Porque sin esa es una explicación en el fondo. Sin la explicación, la parábola queda como una cosa cotidiana de la vida. No está ahí la riqueza espiritual.
Por eso es importante lo que dice el verso 9, porque dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí el Señor empieza a hacer un filtro entre la gente, ¿ya? Si bien mucha gente le seguía, no todos estaban interesados en conocer al Señor. Entonces, cuando les dice esto del oído para oír, está hablando de una disposición de escuchar la palabra con un corazón humilde y deseoso de saber la verdad. El que tiene oídos para oír, oiga, habla de una condición del corazón, de un corazón humilde que quiere conocer lo que Él quiere decir, ¿ya? Entonces, esa era una de las razones por las que Él empezó a enseñar también por parábolas, para que solamente los que se interesaban pudieran recibir estas enseñanzas. Miren, sigamos. El verso 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Habían 3 grupos de personas que seguían al Señor. La gran multitud, la mayoría de la gente, esos que venían y le oprimían, querían tocar al Señor o que el Señor los tocara. Estaban los apóstoles, que eran los discípulos por excelencia, por decirlo así, los que el Señor estaba capacitando y entrenando, y estaban los que estaban con los discípulos. Entonces digamos que habían 3 grupos, había uno grande y otros más pequeñitos, los apóstoles y un grupo de discípulos que también querían conocer al Señor. Esto le hablaron y le dijeron al Señor que les explicara la parábola aquí. Aquí vemos que las parábolas no eran fáciles de entender. Verso 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas solamente. Aquí el Señor les explica por qué Él empezó a enseñar de esta manera, para hacer un filtro entre los que verdaderamente estaban deseosos de conocer sus enseñanzas que del resto, ¿ya? Dice, os he dado a saber el misterio del reino. ¿Cuál será este misterio del reino? El misterio del reino era que el reino de Dios se iba a establecer en el corazón de los hombres. Los judíos estaban esperando un libertador, un Mesías. Ellos estaban esperando a alguien, pero a alguien que los liberara de los romanos. Digamos, humanamente, ellos querían un libertador porposo, un rey ahí, que a lo mejor tuviera un gran ejército y los liberara de los romanos. Pero la verdad es que el reino que Jesucristo traía era un reino espiritual, algo que se iba a establecer en el corazón del hombre. Ese era un misterio. ¿Y a quiénes le iba a revelar? ¿A quiénes le está diciendo el Señor aquí que le iba a revelar esto? A los que estaban realmente interesados. A esos el Señor revela su palabra, sus profundidades, sus verdades, a los que realmente tienen un corazón dispuesto a la verdad. ¿Ya? Sigamos. Verso 12 dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. O sea, está hablando de la gran mayoría. En realidad está citando Isaías 6, 9 y 10, ¿ya? Del Antiguo Testamento. Pero él está hablando de la gran multitud que no viene a escucharlo realmente. De eso está hablando. O sea, esos van a escuchar y no van a entender. Verso 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esta parábola era importante. Era muy importante, ¿ya? Él le da esa importancia y ellos tenían que entenderla. El verso 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Aquí el Señor empieza a enseñar. Aquí el Señor le da la llave o la clave. Aquí el Señor empieza a explicarle a los que realmente tenían oídos para oír. Y va a empezar a hacer esta explicación el Señor. Lo primero que les dice el Señor, el sembrador es el que siembra. O sea, la palabra es una semilla. En otras palabras, la palabra es una semilla. Y el sembrador aquí en este caso es Él. Y la verdad que sembrador es cualquier persona que comparte la palabra. Es una sembradora, un sembrador, el que comparte la palabra de Dios. Y la palabra es una semilla, o sea, tiene vida en sí.
Dios llama de 4 formas diferentes a la palabra, la escritura. La llama semilla, como estamos viendo, la llama martillo, la llama fuego y la llama espada. Para que lo busque usted y vea ahí a qué se refiere el Señor cuando habla de su palabra de esa manera. Sigamos. Y aquí el Señor empieza a revelar lo que significa esta parábola, que a todo esto se llama la parábola del sembrador. ¿Ya? El Señor va a empezar a enseñar, les va a explicar lo que significa la palabra, porque esta parábola ilustra la manera en que los hombres reciben la palabra de Dios. Él va a hablar de 4 tipos de suelos diferentes que representan 4 tipos de corazones, 4 tipos de disposición del corazón. Todas nosotras estamos en uno de estos tipos, ¿ya? Así que usted cuando vaya leyendo se va identificando ahí. Vamos viendo. Empieza el Señor en el verso 15. El primer tipo de suelo o el primer tipo de corazón. Dice así. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El primer tipo de corazón o el primer tipo de camino es junto al camino. O sea, este suelo de junto al camino quiere decir que es un corazón como duro, ¿ya? El suelo, el camino es siempre pisado, ¿cierto? Se va marcando y se hace camino porque la gente lo va pisando. Entonces esa tierra se va aplastando y no es apta para la siembra. Esto habla de un corazón que es duro, que es un corazón de piedra, también lo llama la Escritura, ¿ya? Ese es el primer tipo de corazón. Veamos. Ay, me perdí por aquí. El camino es duro, aplanado, no permite lugar para la semilla. Ezequiel 11:19 dice que el Señor les va a dar un corazón de carne. Quitará el corazón de piedra, dice, y les dará un corazón de carne. Aquí está representando este tipo de corazón. Un corazón que no está en disposición de recibir la palabra. Escucha el mensaje, pero no lo cree, no lo acepta, digamos de alguna manera. Está apretado, es un corazón duro. Y este corazón dice, o este suelo dice, después de que oye la palabra, enseguida viene Satanás y quita la semilla y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, esta es la figura de un ave que viene y se tira en picada, y como esta semilla no la recibió la tierra, la toma el ave y se la lleva. Podemos concluir que una mala disposición del corazón para recibir la palabra dará espacio a Satanás para quitar esa palabra, para quitar la semilla. Cuando no está el corazón disponible, dispuesto para recibir esa enseñanza, viene Satanás y la quita, ¿ya? Ese es el primer tipo de suelo que el Señor empieza a mostrar. Veamos el segundo tipo de suelo. Verso 16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Este es otro tipo de suelo. Dice que son sembrados en pedregales. Este es un suelo pedregoso, o sea, es un suelo cubierto por una delgada capa de tierra. Después de la tierra vienen piedras, ¿ya? Reciben la palabra con gozo. Hablemos de las personas. Escuchan el mensaje, amén, es con gozo, con entusiasmo, y se quedan ahí en ese momento, ¿cierto? Pero dice que como que le dura poco, como que no es profundo en ello. O sea, reciben, si lo llevamos al suelo, es un suelo que tiene piedras en el medio. Esta palabra esta semilla no llega a tener raíz. Recibe la palabra con gozo, con entusiasmo, al cual se consume rápidamente. Emocionales, pero no viven la palabra.
No hay una búsqueda sincera en lo íntimo de su vida. Son gente que no tiene raíz. Son personas que no buscan en la intimidad al Señor. Se quedan como por encima de las cosas. Entonces dice que pero dice que no tienen raíz. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene la tribulación? O sea, cuando viene la enfermedad o viene el momento difícil, no hay profundidad. O sea, no se quedan ahí, no siguen caminando con el Señor, son derribados. Dice que la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan. O sea, podemos decir también que son gente que se dice cristiana y empieza a tener oposición en su casa por haber buscado al Señor y ceden ante esa oposición. ¿Ya? No hay una profundidad, no hay una raíz. Ese es un tipo de suelo diferente. Spurgeon tenía una frase para ese tipo de personas. Decía Spurgeon: la religión que nace de una mera emoción morirá cuando la emoción termine. Son personas emocionales. ¿Ya? Personas emocionales. Sigamos. El tercer tipo de suelo o tercer tipo de corazón. Dice, verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es otro tipo de personas, otro tipo de corazones, ¿ya? Dice que son sembrados entre espinos, o sea, es una tierra fértil. Tiene espinos esta tierra. Encontré una cita voy a buscarla por aquí, que me llamó la atención, quiero compartirla con ustedes. Jeremías 4:3. Jeremías 4:3, mire lo que dice Jeremías 4:3. Aquí está hablando el Señor y dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Qué hay de malo con esto? Que esta tierra ya tiene espino, que es una tierra fértil, que recibe la palabra, pero también tiene muchas cosas en el corazón. A lo mejor son gente que le gusta estudiar muchas cosas, que se alimenta de muchas cosas, tiene mucha información. Yo le puse aquí que es un corazón como dividido, como compartido, ¿ya? Es un suelo fértil en donde la palabra de Dios crece, pero también lo hace en cualquier otra cosa. Pero pronto todo lo demás empezará a desplazar la palabra. Si este suelo, si este corazón no tiene solamente la verdad del Señor en él, si se llena de información, si busca otros métodos, otras formas del mundo, al final la palabra va a ser ahogada. ¿Ya? El Señor les dice ahí en Jeremías, no sembréis este espino. O sea, la palabra debe ir sola en el corazón. La palabra de Dios es suficiente. ¿Ya? Dice que los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza, importante, mire, los afanes de este siglo es la ansiedad, la preocupación la preocupación, lo que divide el corazón, lo que distrae la mente. ¿Cuáles son los afanes? Decía el Señor, no os afanéis por qué comeréis o qué vestiréis, los afanes de la vida, ¿ya? Eso, la ansiedad de la vida. Estas personas reciben la palabra, pero están llenas de las ansiedades de la vida, están afanosas, están divididas, por decirlo de alguna manera. Y dice, y el engaño de las riquezas. Me gustó esta frase para compartirla con ustedes. Dice, la naturaleza engañosa de las riquezas que promete satisfacer, pero nunca llega a cumplir su promesa. Son gente que anda buscando tal vez riqueza, tal vez busca enriquecerse, no vive solamente de la palabra, no depende solamente del Señor, ¿ya? Dice la codicia de otras cosas también, o sea, hay codicia en el corazón. Es un suelo fértil, pero que tiene demasiadas cosas, demasiado. En cuanto a la codicia de las riquezas,
Dice 1 de Timoteo 6, 9, 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo lo podemos ejemplificar esto? Puede ser un creyente que esté demasiado interesado en sus finanzas, en hacer riquezas. Entonces tal vez deja de un lado las cosas del Señor. Está dedicado en trabajar, en producir. Está lleno de afán de la vida, de este mundo. Entonces ese es un corazón dividido. Ahí la palabra no va a dar el fruto que tiene que dar. ¿Ya? Personas que son inquietas, buscando experiencias, sin raíces. También podríamos decir que hay gente que busca entretención, ¿cierto? No echan raíces de una experiencia a otra, preocupados de las cosas de la vida. Este es el tercer tipo de suelo. Sigamos. El verso 19 dice, el verso 20. Este es el cuarto tipo de suelo. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¡Qué maravilloso! Estos son los que reciben. Aquí hay un suelo que está preparado. Aquí hay un suelo, aquí ya están los oídos que quieren oír. Aquí está el corazón humilde que quiere ser enseñado por el Señor. ¿Cuál es la característica de este suelo y de este corazón? Que lleva fruto. No solamente dio la flor, que tal vez la dio en los otros suelos, ¿cierto? El de pedregales también dio una florcita ahí. El que tenía espino también dio florcita. Era fértil. Pero este hace la diferencia porque este suelo da frutos. Y los frutos son la señal de haber recibido correctamente la palabra de Dios. Si la palabra es una semilla y está viva, cuando cae en el lugar adecuado, va a dar fruto, va a germinar. Entonces, estos son los 4 tipos de corazones, los 4 tipos de suelos que nos enseña el Señor. Podemos rescatar varias cosas de esto. Lo más importante que me gustó mucho a mí y que habló a mi corazón y a mi vida, es que si uno no siembra, no va a cosechar nada. Debemos sembrar la palabra. Solo ella dará resultados, ¿ya? También que tenemos enemigos de la palabra. En una era el enemigo, ¿cierto? Que venía y se comía la semilla, el ave, el enemigo. Otro eran los afanes de la vida, mi propio yo. Esa es la naturaleza humana, los afanes de este mundo. Tenemos estos enemigos de la palabra: Satanás, el mundo y mi propio yo. Aquí lo anoté: Satanás, el mundo y mi propia naturaleza. Esos son enemigos de la palabra. Eso es una de las enseñanzas que podemos rescatar. Importante que si no sembramos nada, nada cosecharemos, ¿cierto? Y miren, aquí encontré esta cita de Lucas que también voy a compartir con ustedes. Dice Lucas: mas la que cayó en buena tierra, estos son los con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La perseverancia es la firmeza y la constancia en la manera de ser u obrar. O sea, aquí cuando se va a recibir la palabra bien, cuando haya un corazón dispuesto, con perseverancia en el Señor. Amadas, si no sembramos la palabra, nada pasará. Si no compartimos la palabra, no habrá crecimiento. Si no compartimos la palabra, no habrá vida de Cristo en nosotras. Si no se cumple el propósito el cual Dios... si no tenemos la palabra, no se va a cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Y la iglesia no será edificada si no existe la palabra. Si no sembramos la palabra, la iglesia no podrá impactar al mundo. Esta es la importancia de la siembra de la palabra. La palabra es suficiente, la palabra es necesaria, la palabra es lo que el Señor nos ha dejado para
que demos fruto, para que haya fruto para la victoria de la iglesia en el Señor. Esto es un poquito largo, pero es bonito verlo. Espero que les haya bendecido esta palabra como me bendijo a mí. Y que el nombre del Señor siempre sea glorificado. Amén.